Hola, bienvenidos al Seminario de Actualización en Ginecología y Obstetricia del Instituto Nacional de Perinatología. Soy la doctora Valeria Palacios Cuervo y es para mí un honor presentarles el tema Cáncer de mama, abordaje en etapas tempranas, impartido por el doctor Gustavo Vidal. Muy buenas tardes a todos. Yo soy el doctor Gustavo Eduardo Vidal García y es para mí un honor presentar la monografía titulada Abordaje de cáncer de mama en etapas tempranas. Esta monografía es coordinada por el doctor Edgar Iván Mendoza Ríos, residente de tercer año de Ginecología y Obstetricia, y es supervisada por la doctora Cintia María Sepúlveda Rivera, médico jefe de Departamento de Ginecología Quirúrgica y adscrita a la Clínica de Mama del Instituto Nacional de Perinatología. Comenzaremos con una introducción con la definición de cáncer y su actualización a este término según las últimas investigaciones, como lo puede ser los resultados a través de los Institutos Nacionales de Salud, los cuales definen a cáncer como una enfermedad en la que hay células anormales que se multiplican sin control e invaden a tejidos cercanos. La Organización Mundial de la Salud lo define como un término genérico para un gran grupo de enfermedades que pueden afectar cualquier parte del cuerpo. Sin embargo, la Asociación Americana de Cáncer lo define como enfermedades de proliferación incontrolada de células transformadas sujetas a una evolución por selección natural. Este nuevo adjetivo incluido en la definición hace énfasis de transformado para captar los numerosos procesos tumorogénicos que adoptan las células cancerosas para llevar a cabo metástasis. Acorde a su epidemiología, se reconoce al cáncer de mama siendo la neoplasia maligna más diagnosticada en mujeres en todo el mundo, siendo en México teniendo una incidencia del 39.9% y en Estados Unidos hasta un 95.9%. Es entonces que la incidencia para el 2020 fue de 2.3 millones con hasta 685,000 muertes, estimando una incidencia para el 2040 de más de 3 millones. Esta tasa de incidencia se ha demostrado que es mayor en Norteamérica y Europa y ha disminuido en Asia y África. La epidemiología en México es muy similar. Se conoce como el tumor maligno más frecuente y hasta un 17% de la mortalidad en México. En los años 2000 a 2013 tuvo un aumento de la incidencia, siendo de 10.76 a 26.1 por cada 100,000 mujeres mayores de 25 años. Y para el año de 2022 se reconoce una incidencia en México de 39.9 y la mortalidad de 9.9 por cada 100,000 mujeres en México. Estos factores están asociados principalmente por el sedentarismo, el aumento de la obesidad, la occidentalización en México y el aumento de la edad poblacional, estimando que para los años de 2030, alrededor de 30 millones de mujeres en México estarán en una población de riesgo. Iniciando con la fisiopatología, comenzaremos con las mutaciones genéticas, las cuales juegan un papel crucial para la iniciación y la progresión de la enfermedad. Existen genes específicos cuyo mal funcionamiento está estrechamente relacionado con la enfermedad, como lo es los genes de BRCA1 y BRCA2, los cuales están involucrados en la reparación del ADN dañado. Sin embargo, su pérdida de la función conlleva entonces a un mayor número de mutaciones. Asimismo, el gen TP53, el cual codifica la proteína P53, regula la señalización celular. Su inactivación entonces lleva a una proliferación incontrolada. Existen también cambios epigenéticos, como lo pueden ser una metilación del ADN y las modificaciones de las histonas. Estas llevarán a cabo una alteración de la expresión génica sin cambiar la secuencia del ADN. En el cáncer de mama se reconoce una hipermetilación de los promotores de genes supresores de tumores, los cuales llevarán a cabo su silenciación. Existen también cambios en el patrón de acetilación de histonas, los cuales se traducen a cambios en la cromatina. Todos estos resultados están generados por un crecimiento celular incontrolado. Las hormonas también participan en un papel muy importante, siendo los estrógenos y la progesterona como la unión de los receptores de estrógeno, estimulando una transcripción de genes para que su crecimiento celular, llevando entonces a una proliferación e inestabilidad genómica. Existen también factores microtumorales, como lo pueden ser las células inmunes, fibroblastos, vasos sanguíneos y la matriz extracelular, como una inflamación crónica otorgada por las células inflamatorias, como lo son los macrófagos asociados a tumores, los cuales llevarán a cabo una hipersecreción de citoquinas. Como resultado de esto, llevarán un factor de crecimiento incontrolado. Asimismo, la angiogénesis, otorgada por el factor de crecimiento endotelial, llevará a cabo un factor crucial en este proceso para la nutrición de estas células cancerosas. Y la interacción célula-matriz genera una degradación de las células por las metaloproteinasas, y esto llevará a cabo una invasión de las células cancerosas a tejidos adyacentes. Los factores de riesgo los dividiremos principalmente en este estudio, en el cual se basa en 15 artículos con más de 1.2 millones de pacientes, en los que se encuentran los siguientes factores de riesgo no modificables, como los pueden ser las mutaciones de BRCA1 y BRCA2, una historia familiar, menopausia tardía y menarca temprana menor de 12 años,
o bien como lo encontramos en los factores modificables, como lo es el consumo temprano de alcohol, menos de 15 años, un índice de masa corporal mayor de 30 y tabaquismo. De manera global, podemos enfatizar los factores de riesgo en la siguiente tabla, como lo pueden ser la edad de primer parto mayor de 35 años, cualquier enfermedad benigna de mama, alto nivel de insulina incirculante, 5 años de terapia de reemplazo hormonal combinada, nuliparidad y consumo de alcohol, más de una bebida al día. Ahora, para el abordaje diagnóstico, imaginen por un momento que se pueden prevenir miles de muertes únicamente con un adecuado tamizaje. Exploraremos entonces el abordaje diagnóstico de cáncer de mama en sus etapas iniciales. Esto no solamente puede aumentar las tasas de supervivencia, sino también mejorar la calidad de vida de las pacientes de quienes lo padecen. La exploración física debe de efectuarse en 2 tiempos, una inspección y una palpación, la cual está dirigida para buscar cambios en la coloración, retracción en la piel, así como alteraciones del pezón, como lo pueden ser ulceraciones, retracción o cambios de la coloración del pezón. La exploración física también debe ser dirigida para detectar adenopatías, como lo puede ser la palpación del hueco axilar, con el fin de identificar ganglios axilares, los cuales pueden ser indurados, fijos y no dolorosos. A su vez, se debe realizar una palpación hacia la región clavicular, en los espacios supra e infraclaviculares. La medición de esto se realizará mediante el caliper de Vernier, en el cual es una herramienta de medición precisa utilizada en la clínica para medir con exactitud el tamaño de los nódulos. Este tiene como objetivo la medición mediante las mandíbulas que tiene el caliper Vernier alrededor del nódulo palpable, y su lectura se realizará mediante la escala principal y una escala secundaria, que es la escala de Vernier, el cual los resultados se obtendrán en milímetros. El diagnóstico por imagen es un componente fundamental, detección temprana de cáncer de mama. Estas técnicas permiten la visualización detallada de la anatomía de la mama, facilitando la identificación de lesiones sospechosas que no pudieron ser encontradas en una exploración física de manera inicial. Estas incluyen la mastografía, ultrasonido, tomografía axial computarizada y la resonancia magnética. A continuación, se describirán las características y las aplicaciones de cada una de estas técnicas, subrayando su importancia en la detección precoz y en el seguimiento del cáncer de mama en etapa temprana. Iniciando con la mastografía, el cual ha demostrado ser el único estudio que disminuye la mortalidad, es un método de prevención secundario confiable, válido y reproducible. Se conoce que la mastografía detecta de 2 a 8 cánceres por cada 1000 estudios. Cuando esta se realiza por personal capacitado y se realiza por radiólogos capacitados, ofrece una tasa de detección en cáncer de mama muy alta, como incluso lo puede ser en mujeres más de 50 años, aún sin un tumor palpable que sea menos de 15 milímetros. Y esta tasa de detección temprana es muy similar en pacientes, en mujeres que sean de 40 a 49 años, ofreciendo una tasa de hasta el 70% de detección. Sin embargo, debido a las limitaciones del diagnóstico por mastografía, especialmente en aquellas mamas densas, se ha utilizado otros métodos de imagen, como lo es el ultrasonido. El ultrasonido es un complemento a la mastografía. Puede diferenciar los nódulos quísticos de los sólidos y de estos, los benignos de los malignos. Es útil en la identificación inicial para evaluar multifocalidad, multicentricidad, extensión y estado ganglionar, por lo cual se reconoce que el ultrasonido ha tenido una capacidad de modificar el tratamiento hasta en un 28%. Como lo demostramos en el siguiente artículo, en el cual se evalúan a 2020 pacientes en los cuales se trata de identificar tumores mediante exploración física o bien la exploración física con metodología de imagen, lo cuales pueden ser únicamente por mastografía o la combinación de 2 técnicas de imagen, los cuales serían la mastografía y el ultrasonido, siendo esta última la exploración física con las 2 metodologías de imagen, evaluando a estos pacientes hasta 8 neoplasias malignas y degradando a 322 casos de sospecha de malignidad, como lo podemos demostrar en la siguiente curva de ROC, en los cuales la línea continua, en el cual se realizan los estudios mediante exploración física y estas 2 técnicas de imagen, ultrasonido y mastografía, ofrece una sensibilidad y una especificidad del 96.9 y 94.8 respectivamente. Comparándolo con la siguiente línea, la línea punteada, en el cual únicamente se evaluó una exploración física junto con una mastografía, en el cual tuvo una sensibilidad y una especificidad menor de 95.1 y 87% respectivamente. En el área bajo la curva de la primera línea, la línea continua, en la cual se realizaron las 2 metodologías y la exploración física, tuvo una área bajo la curva de 0.99. La siguiente línea, en la cual solamente se evaluó mediante mastografía y exploración física, tuvo una área bajo la curva de 0.95. Siendo esta estadísticamente significativa con una P menor de 0.002. La resonancia magnética es un complemento a la mastografía y al ultrasonido, sin sustituirlos. No utiliza una radiación ionizante y proporciona una información funcional por medio de la administración endovenosa de medio de contraste.
ofrece una sensibilidad del 77 al 96% y una especificidad del 72 al 87%. Sin embargo, varias directrices, como lo pueden ser las directrices de la campaña de Choosing Wisely, demuestran que la resonancia magnética no debe realizarse de forma rutinaria, ya que no reduce la tasa de márgenes positivos y se está asociada a una mayor ansiedad para la paciente, así como tasas más altas de biopsias y mastectomías. Entonces, ¿a quienes sí se está recomendado realizar una resonancia magnética en etapas tempranas de cáncer? A pacientes con embarazo, ya que es un estudio no ionizante, en pacientes con enfermedad de Payet para demostrar enfermedad oculta, en los cuales puede encontrarse hasta una enfermedad oculta del 90%, mutaciones del BRCA1 y del BRCA2, cáncer de mama en hombres y una evaluación de prótesis mamarias. La tomografía por emisión de positrones se utilizan radiotrazados para visualizar y medir cambios en los procesos metabólicos y otras actividades fisiológicas, ofreciendo grandes ventajas como su gran capacidad para la detección de metástasis. Es altamente recomendado para pacientes con senos densos e implantes. Sin embargo, su principal desventaja es de que ofrece bajas tasas de detección de cáncer en etapa temprana. La siguiente tabla, a manera de resumen de los anteriores métodos de imagen, los cuales demostramos en una mastografía, está indicada principalmente para una evaluación de nódulos y microcalcificaciones. El ultrasonido para evaluar ganglios axilares, y la resonancia magnética se puede utilizar para una respuesta a tratamiento neoadyuvante y una búsqueda de tumor primario oculto. Continuaremos con la clasificación y la toma de biopsia, iniciando con la clasificación molecular dada gracias a los fenotipos moleculares, los cuales son luminal, sobreexpresión del HER2, fenotipo basal y similar a la mama normal. Estas, que fueron inicialmente descritas mediante genómica, tienen una aproximación gracias a la inmunohistoquímica. Este estudio, más fácil el acceso a este estudio, generando también marcadores como receptores de estrógeno, progesterona y de HER2. Como lo podemos observar en la siguiente tabla, el subtipo y su aproximación por inmunohistoquímica. En la siguiente columna se observa el porcentaje en la población en México, siendo el luminal A, en el cual está presente receptores estrogénicos, receptores de progesterona más del 20% o un Ki67 menos del 20%, con un grado histológico de 1 o 2 con HER2 negativo, hasta un 60% presente en la población mexicana. El luminal B, en el cual se subdivide en dos grupos, siendo receptores estrogénicos positivos o receptores de progesterona menos del 20%, más del 20%, y un grado histológico de 3 con presencia o ausencia de HER2, o bien receptores estrogénicos y receptores de progesterona y Ki67 de cualquier valor en la presencia de HER2, siendo estos clasificados como luminal B, presentes hasta en el 20% de la población mexicana, y HER2 cuando se expresa solamente este marcador en ausencia de los receptores de estrógeno y de progesterona, o triple negativo, cuando incluso los receptores de estrógeno y progesterona junto con HER2 se encuentran negativos, siendo este presente hasta en un 37% de la población mexicana. Ahora bien, la biopsia de mama, que es un procedimiento crucial en la detección y el diagnóstico de cáncer de mama en etapas tempranas. Este permite obtener una muestra de tejido de mama para su análisis histológico y patológico, confirmando la presencia de células cancerosas. Esta se puede realizar mediante una biopsia de aguja gruesa, aspiración con aguja fina, biopsia quirúrgica o bien una biopsia por punción de piel. Las indicaciones de biopsia son principalmente un diagnóstico de un BRAF 4-5 y en la siguiente imagen podemos observar una imagen de BRAF 4B en las cuales se puede observar calcificaciones heterogéneas, agrupadas de forma irregular, nítidas en forma irregular, que tienden a coalescer, mayores a 0.5 milímetros. O en la siguiente imagen, correspondiente a un BRAF 4C, en el cual corresponde a calcificaciones finas, pleomorfas, anguladas y heterogéneas, los cuales deben de medir menos de 0.5 milímetros. Y en la imagen de abajo, la cual se representa a un BRAF 5, se representan a calcificaciones lineales, ramificadas, los cuales corresponden a débiles necróticos y calcificados en su interior. Es entonces que las indicaciones de biopsia son las pacientes con microcalcificaciones y nódulos de sospecha, así como asimetría focal o en desarrollo, cambios en la lesión ya existente y una distorsión en la arquitectura de la mama. Por lo cual, las recomendaciones para la toma de una biopsia, esta se deberá ser guiada por imagen independientemente del tamaño. Se debe colocar un marcador en el sitio de biopsia y se corrobora la extracción de microcalcificaciones mediante un control mastográfico, en caso de que esta biopsia sea por esterotaxia. La biopsia por aguja gruesa está indicada en lesiones sólidas para obtener múltiples núcleos de tejido, el cual ofrece una mayor precisión.
se realizará mediante una aguja de 11 a 14 gauge, el cual ofrece una sensibilidad del 87% y una especificidad alta del 98%. La biopsia es realizada por estereotaxia, se debe realizar hasta 12 muestras. Sin embargo, cuando esta es guiada por ultrasonido, se tomarán de 4 a 6 muestras. La biopsia por aspiración de aguja fina es un procedimiento mínimamente invasivo y de bajo costo. Está indicada para la toma de ganglios axilares. Sin embargo, se debe recordar que este es un método de no elección para el diagnóstico de tumor primario, y este se realizará mediante una aguja de 22 a 25 gauge, ofreciendo una sensibilidad por un intervalo moderado del 25 hasta el 86.4% y una especificidad del 81 al 100%. La biopsia quirúrgica está indicada únicamente en lesiones que no pueden ser biopsiadas de manera percutánea, así como al no existir una correlación entre la imagen y la patología. Esta toma de biopsia no debe hacerse de manera rutinaria ni de manera inicial, ya que puede modificar la tipificación inicial. Presentamos el siguiente artículo, cuyo objetivo es el de verificar la superioridad y determinar el tamaño del efecto benéfico de la biopsia guiada por ultrasonido versus una biopsia guiada por únicamente palpación. Como lo podemos observar en este estudio, en la metodología fue pacientes con diagnóstico de BIRATS 4 y 5, fueron 72, divididas al azar en dos grupos, los cuales se excluyeron lesiones definitivamente benignas, y la biopsia se realizó mediante una aguja de 14 gauge. Los pacientes a los cuales no se les pudo definir un tumor maligno o benigno, es decir, sospechosos o no concluyentes, fueron sometidos a una nueva toma de biopsia para reclasificarlos. Lo podemos observar en la biopsia guiada por ultrasonido, que fueron 36, se clasificaron hasta 26 tumores malignos, 9 benignos y 1 sospechoso, en el cual se realizó una nueva toma de biopsia reclasificándolo como un tumor maligno. Y en la biopsia guiada únicamente por palpación, se clasificaron a 14 tumores malignos, 13 benignos, de los cuales 10 de ellos fueron discordantes, y en la nueva toma de biopsia, todos ellos se reclasificaron como un tumor maligno. Los poco concluyentes, que fueron 7, en la nueva toma de biopsia, hasta 4 fueron reclasificados como un tumor maligno, lo cual representa el 57%. Y sospechosos, a todos ellos con una nueva reclasificación de un tumor maligno. Como lo podemos observar, es entonces la biopsia guiada por ultrasonido quien ofrece una mayor sensibilidad. En este estudio se comparaba hasta el 96.3% en comparación con una biopsia guiada únicamente por palpación, el cual fue un 46.7%. Es entonces que la biopsia guiada por ultrasonido debe ser preferida incluso ante un tumor palpable. Para la tipificación es gracias al Comité Conjunto Estadounidense sobre el Cáncer de Mama, la JCC, por sus siglas en inglés. Desde 1977 describe las características de grado de tumor, de nódulos y grado de metástasis. Y es en la octava edición, para el 2018, donde se ofrecen estas 4 nuevas características, añadiendo el grado de tumoral, receptores hormonales como los receptores de estrógeno y progesterona, Ki67 y HER2. Presentamos entonces de manera gráfica en esta tabla la clasificación para tumor, TX siendo un tumor primario que no se puede evaluar, y T0 donde no hay una evidencia de un tumor primario. Para T1, el cual se va a dividir en T1-Mi, cuando hay presencia de tumor único o múltiples menor de 1 milímetro, y T1 se dividirá a su vez en T1A, B y C. T1A siendo un tamaño de tumor de 1 a 5 milímetros y T1B de hasta 5 a 10 milímetros, siendo T1C un tamaño de 10 a 20 milímetros. Para T2 se valorará el tamaño de este tumor de 20 a 50 milímetros y T3 a más de 50 milímetros. T4 se definirá como un tumor de cualquier tamaño con extensión directa a la pared torácica. Este se dividirá en T4A, B, C y D, siendo que para T4, como lo observamos en la siguiente imagen, hay una extensión hacia la pared torácica. Y en T4B, como lo podemos observar en las siguientes 2 imágenes, se define como edema, incluida la piel de naranja, la ulceración en la piel de mama y nódulos cutáneos. Para T4C se definirá la suma de T4A y T4B, y siendo T4D clasificado como un carcinoma inflamatorio, el cual debe cumplir las siguientes características, cuya evolución sea menor de 6 meses, con características inflamatorias, como lo puede ser piel de naranja, eritema, ulceración y edema, en el cual hay una afectación de hasta un tercio de la mama. Para la clasificación de los ganglios linfáticos se deberá tener en cuenta
la localización de los ganglios regionales, como pueden ser los ganglios axilares, los ganglios mamarios ipsilaterales y contralaterales y los ganglios supraclaviculares. Sin embargo, cuando se identifica una detección de ganglios linfáticos cervicales o axilares contralaterales, de manera inmediata se clasificará como metástasis M1. En los ganglios linfáticos, en N1 se clasificará con la afectación de ganglios axilares y en N2 se clasificará en dos grupos, N2A y B, y N2A se clasificará en un conglomerado de afectación de la cadena ganglionar axilar, siendo en N2B cuando hay una afectación de la cadena ganglionar de la mamaria interna. N3, a su vez, se dividirá en tres grupos, A, B y C. En N3A se identificará afectación de los ganglios infraclaviculares y N2B cuando hay una afectación dual de los ganglios linfáticos axilares y de la cadena ganglionar de la mamaria interna, siendo N3C clasificado cuando hay una afectación a la cadena ganglionar supraclavicular. La metástasis se dividirá como M0 sin evidencia clínica o radiológica de metástasis a distancia y M1 a la metástasis a distancia determinada por clínica o radiología. Es entonces que ofrecemos las siguientes tablas para establecer los estadios del cáncer de mama, teniendo como límite de estadio temprano a la clasificación de T2N1 M0, en el cual se clasificará como un estadio 2B. Y para el inicio del límite de localmente avanzada, desde el inicio de T3, N0, M0, en el cual también se clasifica como un estadio 2B. La supervivencia de cáncer de mama en etapas tempranas a 5 años oscila entre un 81 hasta un 88%. En el siguiente artículo tiene como objetivo determinar las tasas de discordancia de estadios clínicos y patológicos y evaluar los factores asociados con la discordancia. Los criterios de inclusión fueron mujeres mayores de 18 años con diagnóstico de cáncer de mama invasivo en estadio clínico 1 a 3 y códigos histológicos otorgados por la Organización Mundial de la Salud en los años 2004 a 2014. Los criterios de exclusión fueron cáncer de mama inflamatorio y aquellos en terapia neoadyuvante, o bien pacientes que se sometieron a una destrucción local del tumor. De manera inicial se detuvieron a 2 millones de pacientes, sin embargo, gracias a los criterios de inclusión y de exclusión, se obtuvieron a 433,000 pacientes, cuya mediana de edad fue de 62 años y un seguimiento de 38 meses. La concordancia se clasificó como la asignación a los mismos estadios clínicos y patológicos y una discordancia a diferentes estadios clínicos y patológicos. Se clasificó a los pacientes eclipsados si el estadio patológico era mayor que el clínico o reducidos si el estadio patológico era inferior al clínico, como lo podemos observar en la siguiente tabla, en la cual se puede observar los cuadros de color gris, los pacientes con concordancia, y en los de color amarillo, los pacientes eclipsados, los cuales se demostró en esta gráfica que se demostró una mayor concordancia en estadios tempranos, como lo puede ser 1A, y demostró una disminución en la concordancia en etapas 2B de hasta el 13.62%. Como lo podemos observar también en la siguiente tabla, los factores asociados a la discordancia de estos pacientes, los cuales se evalúa a los años mayores de 50 años, la raza blanca, hispanos, los pacientes con receptores de estrógeno, de progesterona y los estadios iniciales. La histología de cáncer de mama se reconoce que la neoplasia de mama surgen de elementos epiteliales y se clasifican como carcinomas. Los subtipos más frecuentes son el ductal infiltrante hasta un 76%. Y el lobulillar infiltrante y ductal lobulillar de un 8 a un 7%, siendo los menos frecuentes los subtipos mucinoso, tubular, medular y papilar. Ahora, hablando del tratamiento de cáncer de mama, el cual ha avanzado de manera significativa en las últimas décadas, incorporando una combinación de cirugía, radioterapia y quimioterapia, el tratamiento de cáncer de mama en etapas iniciales se centra en la eliminación del tumor y la disminución del riesgo de recurrencia, con el objetivo de preservar la calidad de la vida y la apariencia de la mama cuando sea posible. A continuación, se revisará de manera histórica el tratamiento de cáncer de mama en etapas tempranas, iniciando con los reportes otorgados por el doctor Umberto Veronesi en 1973 en los estudios de Milán, en los cuales se clasifica a 701 pacientes con diagnóstico de cáncer de mama y un tumor palpable menor de 2 centímetros, sometidas a 2 tipos de tratamiento, como lo podemos observar en la siguiente gráfica, en el cual se evalúa la tasa de supervivencia libre de enfermedad en estos 2 tipos de tratamiento, siendo el primero la línea punteada, en el que se clasificó un tratamiento de una cuadranectomía, un tratamiento conservador, versus un tratamiento por una mastectomía de Halsted,
ofreciendo ambos tratamientos no demostraron una diferencia significativa para la tasa de supervivencia en estos tipos de tratamientos. Este artículo, entonces, es fundamental en el abordaje inicial de cáncer de mama en etapas tempranas, demostrando que los tratamientos conservadores, como lo puede ser una conadectomía, ofrece resultados similares acorde a la supervivencia. Sin embargo, también ofrece menos mutilación y una mejor calidad de vida para la paciente. Continuando con los estudios del doctor Umberto Veronesi, a través de los estudios de Milan II, en 1985 a 1987, en el cual se realiza dos tipos de tratamiento diferente, como lo puede ser una conadectomía y una lumpectomía. En la conadectomía implica la resección de un cuadrante de la mama con un margen amplio, mientras que en la lumpectomía se remueve el tumor con un margen más estrecho. La conadectomía es entonces que ofrece un mejor control local del tumor, reduciendo la necesidad de operaciones, destacando entonces la importancia de la remoción de márgenes negativos y de la radioterapia intensiva. Continuando con los estudios en Milan III, en los cuales se busca ofrecer una radioterapia, el cual es crucial para el tratamiento de cáncer de mama en etapas tempranas, demostró ser útil y reducir la tasa de recurrencia en esos pacientes, siendo mayor el efecto benéfico en las primeras 6 semanas. Sin embargo, los estudios anteriormente descritos en Milán, liderados por el doctor Umberto Veronesi, fueron pioneros en la cirugía conservadora de cáncer de mama. Sin embargo, fueron ampliamente criticados por la comunidad médica, subrayando el poco seguimiento que se les otorgó a las pacientes. Es por ello que se le dio continuidad a más de 25 años a este tipo de tratamiento, comparando estos dos tipos de cirugía, una mastectomía radical versus un tratamiento conservador, lo cual podemos observar en la siguiente gráfica, en el cual se evalúa la tasa de supervivencia esperada y observada en estos dos grupos de pacientes sometidos a estos tratamientos. Las curvas de supervivencia son casi idénticas para ambos grupos en tratamiento, indicando que ambos tratamientos proporcionan una supervivencia similar. Es entonces que proporciona evidencia sólida de que la cirugía conservadora más el uso de una radioterapia es tan efectiva como una mastectomía radical en términos de supervivencia a lo largo de este plazo en años, permitiendo así a la paciente optar por un tratamiento menos invasivo y sin comprometer su pronóstico. Mientras se realizaban los estudios del doctor Umberto Veronesi, se realizaban también los estudios por el doctor Fischer en los años de 1976 a 1984 en pacientes con diagnóstico de cáncer de mama en estadio 1 y 2 con un tumor palpable menos de 4 centímetros, evaluando 3 tipos de tratamiento, como lo son la mastectomía total, lumpectomía y una lumpectomía más irradiación. Estos informes presentan los resultados de seguimiento a 10 años, analizando la recurrencia de tumor ipsilateral y la supervivencia libre de enfermedad, como lo podemos observar en la siguiente gráfica, en el cual se evalúa la supervivencia libre de enfermedad en estos pacientes comparando estos 3 tipos de tratamiento, en el cual se demostró que no hubo una tasa significativa de diferencia de usar uno u otro tratamiento. Sin embargo, sí hubo una diferencia cuando se utilizó una lumpectomía seguida de una radioterapia, el cual tuvo una incidencia de hasta el 12% para recurrencia de un tumor ipsilateral. Esto comparándolo con el 53% que tuvo de recurrencia únicamente con el uso de una lumpectomía. Es entonces que este documento concluye reafirmando la justificación clínica y biológica para relegar las operaciones radicales de cáncer mama a la historia de la cirugía y enfatizando la importancia de proporcionar información objetiva a la paciente para guiar decisiones de su tratamiento. De igual manera, se le dio un seguimiento a los estudios del Dr. Fischer a lo largo de más de 25 años, en los cuales también se evaluó estados ganglionares clínicamente negativos o pacientes que tuvieron ganglios positivos en estos 3 tipos de tratamiento, como lo podemos observar en la siguiente gráfica, en el cual se evalúa a los pacientes con nódulos negativos y los pacientes los cuales se reportó un ganglio positivo. En estos 3 tipos de tratamientos, de igual manera, no demostró una tasa libre de enfermedad diferente. Sin embargo, en la siguiente gráfica podemos observar estos 2 grupos de pacientes con nódulos negativos o nódulos positivos, sí se demostró una disminución en la prevalencia de estos pacientes. Ahora, el tratamiento quirúrgico de cáncer de mama en etapas tempranas, como se abordó anteriormente, se basa en intervenciones cada vez menos invasivas que buscan maximizar la eficacia terapéutica. El tratamiento quirúrgico de la axila en pacientes con cáncer de mama en etapas tempranas debe ser considerado y manejado de manera independiente. Este enfoque diferenciado permite una mejor personalización del tratamiento, optimizando los resultados clínicos y minimizando las complicaciones.
como lo podemos observar en el siguiente estudio, el cual tiene como objetivo determinar si la disección de ganglios linfáticos axilares mejora la supervivencia a 10 años en comparación a la disección únicamente de un ganglio centinela en mujeres con cáncer de mama invasivo y metástasis hacia ganglio centinela, cuyo método es un ensayo clínico en fase 3 en mujeres con cáncer de mama T1 o T2 sin adenopatía axilar palpable y con 1 o 2 ganglios linfáticos centinela con metástasis. Los puntos finales fue evaluar la tasa de supervivencia general y la tasa de supervivencia libre de enfermedad. Como lo podemos observar en las siguientes gráficas, se les evaluó en un total a 856 mujeres con diagnóstico de cáncer de mama a las cuales se realizó la biopsia de ganglio centinela y se valoraron dos grandes grupos. El primero de ellos, de 436 mujeres, únicamente se les sometieron a vigilancia. Sin embargo, el segundo grupo, de 420 mujeres, se sometieron a una disección complementaria, como lo podemos observar en la siguiente gráfica, en los cuales se demuestra que el tratamiento únicamente por biopsia de ganglio centinela versus una disección radical de axila no tuvo una diferencia estadísticamente significativa en comparación a la tasa libre de enfermedad. En conclusión, en las pacientes con cáncer de mama con ganglio linfático positivo en la biopsia de ganglio centinela, siendo hasta 2, tratados en conservación mamaria y terapia sistémica, el uso de una biopsia de ganglio centinela, solo en comparación con la disección radical de axila, no resultó en una supervivencia inferior. En el siguiente artículo, tiene como objetivo demostrar la no inferioridad de recurrencia axilar a 5 años, con un límite del 4% para el grupo de radioterapia y comparándolo con el 2% esperado a un grupo de disección con ganglios axilares. Este es un ensayo multicéntrico aleatorizado para la toma de biopsia de ganglio centinela en pacientes con cáncer de mama primario T1, T2 y de disección de ganglios linfáticos axilares o radioterapia axilar. Como se demuestra en la siguiente gráfica, se evaluaron a 4.800 pacientes con biopsia de ganglio centinela y se evaluaron en dos grupos. El primero de ellos de 2.400 pacientes en los cuales fueron sometidos a una disección radical de axila y el segundo de ellos únicamente mediante radioterapia axilar, en el cual se puede demostrar en la siguiente imagen de color rojo las pacientes que fueron sometidas a una disección radical de axila y la línea punteada de color azul a las pacientes que únicamente fueron sometidas a una radioterapia. Se demostró entonces que el ganglio centinela y el uso de radioterapia es similar en cuanto a la tasa de libre de enfermedad en comparación a la disección radical de axila. De igual manera, se comparó las complicaciones que pueden ofrecer estos dos tipos de tratamiento, demostrando en el linfedema que fue mayor en los pacientes sometidos a una disección radical de axila, comparados a 1, 3 y 5 años en comparación a los pacientes que únicamente fueron tratados por radioterapia axilar. Ahora bien, hablando de la perspectiva a futuro, el tratamiento quirúrgico del cáncer de mama ha avanzado a tal punto que los enfoques cada vez son más conservadores y personalizados, que buscan maximizar la eficacia terapéutica mientras se minimizan los efectos adversos. Es entonces que presentamos el siguiente estudio, en el cual tiene como objetivo determinar si la omisión de la cirugía axilar es no inferior a la biopsia de ganglio centinela en pacientes con cáncer de mama pequeño y los resultados negativos en la ecografía axilar preoperatoria. Como métodos, fue un estudio clínico prospectivo en fase 3 en el cual se valoraron a 1.463 mujeres con diagnóstico de cáncer de mama con un tumor menos de 2 centímetros y los resultados negativos en un ultrasonido axilar preoperatorio. Estos fueron evaluados en 18 tipos de países y como criterios de inclusión fueron mujeres de cualquier edad con un tumor menos de 2 centímetros, un plan quirúrgico y de radioterapia y un ultrasonido axilar preoperatorio, el cual tenía que ser negativo, sin signos ganglionares. Y como criterios de exclusión fue la presencia preoperatoria de ganglios linfáticos dudosos, multicentricidad, cáncer de mama bilateral, embarazo y no poder otorgar un adecuado seguimiento. Por lo cual, se demuestra en la siguiente gráfica, en el análisis de no inferioridad, indicó que la omisión de la cirugía axilar no es inferior a la toma de la biopsia de ganglio centinela, por lo que se sugiere que la cirugía axilar puede ser no necesaria para todos los pacientes con cáncer de mama en etapas tempranas, lo que puede reducir las complicaciones y a su vez mejorar la calidad de vida sin complicaciones en la eficacia del tratamiento.
De manera de resumen, entregamos esta línea de tiempo en la cual podemos identificar de manera más objetiva lo que ocurrió en el tratamiento de cáncer de mama, iniciando en 1894 los estudios otorgados por el doctor William Halsted, en el cual se introduce la mastectomía radical y que se trataron de hacer tratamientos más conservadores, que es hasta 1973, hasta 1980, gracias a los estudios de Milán, en el cual se comparó por primera vez una mastectomía radical versus un tratamiento conservador, el cual fue una coronectomía, en el cual se demostró que no hubo una diferencia significativa en la tasa de recurrencia. Y los estudios de Fisher, los cuales se sometieron a 3 tipos de tratamiento: mastectomía total, lumpectomía y una lumpectomía más radioterapia, demostrando que este último, el uso de una lumpectomía más una radioterapia, era tan eficaz como otorgar una mastectomía total, dando seguimiento a los estudios de Milán 2, en el cual se evaluaron la eficacia de los márgenes negativos, y en Milán 3, los ajustes de protocolo de radioterapia y su importancia. Para el 2001, los estudios de ACOSOG tuvieron como impacto la disección axilar y la disección axilar completa en pacientes con 1 o 2 ganglios centinela. Es entonces que la cirugía conservadora se debe realizar mediante una excisión completa de un tumor primario con márgenes patológicos negativos. Los criterios de selección e indicación para esto son una relación de mama-tumor que permita un buen resultado estético, deseo de la paciente, y en el cual se debe incluir una radioterapia. Las contraindicaciones absolutas para el tratamiento conservador son microcalcificaciones extensas y difusas, o bien márgenes positivos difusos, o la imposibilidad de contar con márgenes negativos, así como la imposibilidad de recibir radioterapia y la relación mama-tumor desfavorable. La biopsia de ganglio centinela, el ganglio centinela se define como el primer ganglio linfático al que es probable que el cáncer se disemine desde el tumor primario. Sus indicaciones son una axila clínicamente negativa, postquimioterapia neoadjuvante, y para todos los demás escenarios una disección radical de axila. Para la cirugía conservadora de la biopsia de ganglio centinela está indicado entonces en esta toma cuando son identificados de 1 a 2 ganglios axilares positivos, en el cual el seguimiento no se otorgará de manera complementaria una disección radical de axila. Y cuando se encuentran más de 3 ganglios positivos, se debe complementar mediante una disección radical de axila. Para mensajes de llevar a casa, debemos de reconocer puntos importantes. La cirugía conservadora es el tratamiento estándar en el cáncer de mama en etapas tempranas, y en el cual debe ir acompañado por una radioterapia. Los márgenes quirúrgicos deben de ser negativos y se debe asegurar un resultado cosmético favorable. Las conclusiones de esta monografía son: la detección temprana del cáncer mama es crucial para mejorar las tasas de supervivencia. La biopsia guiada por imagen ha demostrado ser más precisa que la biopsia guiada por palpación, así como la clasificación molecular permite una mejor compresión del comportamiento del tumor. Y los tratamientos conservadores han demostrado ser tan efectivos como una mastectomía radical en términos de supervivencia. Gracias. Agradecemos al doctor por su excelente ponencia y los esperamos en el siguiente seminario de actualización. Secretaría de Salud, Instituto Nacional de Perinatología Isidro Espinosa de los Reyes.